Era una vez un joven llamado Ignacio Alarcón, nacido entre las montañas verdes de Puebla, donde el viento olía a maíz y a hierro. Desde niño miraba el horizonte con curiosidad, intentando entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera y soñaban con ser soldados, Ignacio desmontaba relojes viejos, abría cerraduras rotas y trataba de construir con sus manos aquello que su mente imaginaba. Su padre, un herrero silencioso y orgulloso, le decía que el fuego era como la patria. Si se cuidaba, daba luz; si se descuidaba, lo devoraba todo. Ignacio nunca olvidó esas palabras. En un México que aún sangraba tras las guerras, donde los campos estaban vacíos y las promesas del gobierno eran solo humo, aquel joven soñaba con levantar algo que durara. No tuvo una vida fácil. Su madre murió de fiebre cuando él tenía 12 años, y su padre, agotado por los impuestos y el trabajo, cayó enfermo poco después. Ignacio aprendió pronto que la esperanza debía construirse con las manos. A los 16 años viajó a la ciudad, donde encontró trabajo en los talleres del ejército. Era un lugar ruidoso, lleno de humo, con martillos golpeando el metal desde el amanecer hasta la noche. Allí descubrió su verdadera vocación, la mecánica y la invención. Los oficiales veían en él solo a un muchacho flaco con mirada distraída, pero Ignacio veía en cada tuerca una posibilidad de mejorar el mundo. Durante las noches, después del trabajo, estudiaba los pocos libros que podía conseguir. Leía sobre ingeniería, sobre locomotoras y sobre cañones europeos. Dibujaba en papeles viejos sus propios diseños de máquinas imposibles. Muchos se burlaban de él, pero no le importaba. Decía que algún día la ciencia mexicana haría temblar al mundo. Su sueño era crear algo que protegiera a su gente, algo que evitara más guerras, más hambre y más olvido. En su corazón había una mezcla de ingenuidad y fe que solo tienen los que todavía creen en los milagros hechos por manos humanas. El México de su tiempo era un país cansado. Habían pasado pocos años desde la guerra con Estados Unidos, y la pérdida de la mitad del territorio aún pesaba sobre el alma nacional. La gente vivía entre la resignación y la rabia. Los políticos hablaban de progreso mientras los campesinos morían de hambre. Ignacio veía todo eso desde su taller y se preguntaba si realmente existía un destino distinto para su tierra. Aún así, no dejaba de trabajar. Reparaba cañones oxidados, ajustaba engranajes de locomotoras, diseñaba piezas que nadie le pedía pero que él creía necesarias. Cada golpe del martillo era una oración muda por un México que no desapareciera. A veces, mientras el humo del carbón llenaba el aire, miraba por la ventana del taller y veía pasar los trenes cargados de soldados y mercancías. Aquellas máquinas gigantes le parecían seres vivos, y en su mente nacía la idea de que algún día podrían servir no solo para transportar, sino para defender. Anotaba ideas en un cuaderno de tapas rotas, al que llamaba el libro de los imposibles. En sus páginas dibujaba cañones móviles, defensas de hierro, locomotoras blindadas. No sabía que ese cuaderno, años después, cambiaría el destino de todo un país. Por las noches, regresaba a su pequeño cuarto, comía pan duro y escribía en su diario: «No quiero morir sin ver a mi patria levantarse». A veces, en medio del silencio, oía los ecos lejanos de los fusiles y pensaba en los hombres que morían por una bandera mientras él, desde las sombras, soñaba con salvarlos desde la ciencia. Su vida era sencilla, pero su mente ardía como una fragua. En cada amanecer, al encender el fuego del taller, murmuraba para sí mismo: «Si puedo construir algo que ayude a México a vivir, entonces mi vida habrá valido la pena». No sabía aún que esa promesa lo llevaría a la gloria y al olvido. Todos los días Ignacio se levantaba antes del amanecer, cuando las calles de Puebla aún dormían bajo la neblina y el sonido lejano de los gallos rompía el silencio. Su rutina era tan precisa como un reloj. Encendía el pequeño fuego del taller, hervía un poco de café negro y revisaba sus herramientas con la misma devoción con la que un soldado revisa su fusil. Su mundo era el metal, el vapor y el ruido constante de los martillos. En aquel espacio lleno de humo y chispas, encontraba una paz que el resto del país parecía haber perdido. No era un hombre de palabras, pero su silencio hablaba de compromiso, de una fe casi sagrada en el trabajo y en el poder de la creación. Cada día reparaba armas, arreglaba ruedas de cañones y ajustaba locomotoras que apenas funcionaban. Los soldados pasaban a su alrededor con prisas, y aunque muchos lo saludaban, pocos sabían su nombre.
Para ellos era solo el mecánico del ejército. Pero Ignacio no buscaba reconocimiento. Lo movía algo más profundo, la convicción de que incluso los tornillos más pequeños podían sostener el peso de una nación entera. En su mente, cada pieza de hierro tenía alma, y cada chispazo que salía de su fragua era una promesa de resistencia. A veces, cuando el sol del mediodía entraba por las ventanas y hacía brillar las partículas de polvo en el aire, Ignacio se detenía un momento, limpiaba su frente sudada y observaba cómo sus compañeros hablaban de batallas y política. Él escuchaba en silencio. Sabía que afuera, el país estaba lleno de tensión. Los franceses avanzaban, y muchos creían que México no resistiría mucho más. Había rumores de rendición, de pactos secretos, de traiciones. Pero Ignacio no entendía de diplomacia, entendía de engranajes, de fuego, de esfuerzo. En su corazón, la patria no era un discurso, era algo que se forjaba con las manos. Por las tardes, cuando el trabajo terminaba, caminaba por las calles empedradas del pueblo, observando las casas humildes, los niños descalzos y las mujeres que rezaban por sus esposos en el frente. En esos rostros cansados se encontraba la razón de su lucha silenciosa. A veces se detenía en la iglesia vieja, encendía una vela y murmuraba una oración breve: «Dame fuerzas para no rendirme». No pedía gloria ni fortuna, solo tiempo. Tiempo para construir algo que sirviera a su país antes de que el enemigo lo destruyera todo. De regreso en su cuarto, iluminado por una vela temblorosa, abría su cuaderno y comenzaba a dibujar. Eran noches largas, llenas de ruido de grillos y olor a aceite. En sus páginas imaginaba máquinas que ningún general podría concebir: trenes con corazas de hierro, cañones móviles, mecanismos de defensa que pudieran moverse más rápido que el enemigo. Su lápiz se movía sin descanso, como si la inspiración viniera de un lugar más allá de la razón. Cada línea era una esperanza, cada boceto una promesa. A veces se quedaba dormido sobre el papel, con las manos manchadas de grafito y los sueños llenos de humo. Sus compañeros lo consideraban un excéntrico. Decían que trabajaba demasiado, que hablaba poco, que soñaba con imposibles. Algunos incluso se burlaban: ¿qué puede cambiar un solo hombre con un martillo y un cuaderno? Ignacio sonreía sin responder. Sabía que no todos podían entenderlo. Su lucha no era por gloria, sino por el futuro. En el fondo, temía que México desapareciera, que se convirtiera en una sombra más en los mapas del mundo. Y si eso llegaba a pasar, quería poder decir que al menos lo había intentado. En las madrugadas, cuando el frío lo obligaba a cubrirse con una manta vieja, pensaba en su padre y en las palabras que le había dicho junto a la fragua: «Cuida el fuego, hijo. Si se apaga, no solo perderás el calor, perderás el alma». Ignacio sentía que esa frase también hablaba de su país. México era ese fuego, débil pero vivo, y él debía mantenerlo encendido aunque le costara la vida. No sabía aún que el destino pronto lo pondría a prueba de una manera que cambiaría la historia. Hasta que un día, el mundo de Ignacio cambió para siempre. Era una mañana de marzo de 1863 cuando un mensajero llegó al taller con el rostro pálido y el uniforme lleno de polvo. Traía noticias terribles. Los franceses habían roto las líneas del norte y avanzaban hacia la capital. Las defensas se desmoronaban, los ejércitos estaban cansados, las municiones se agotaban. En el aire flotaba un silencio pesado, como si el país entero contuviera la respiración antes de caer. Los oficiales discutían en voz alta, los soldados se preparaban para huir, y los trabajadores del taller sabían que si los invasores llegaban, serían los primeros en morir o ser reclutados a la fuerza. Ignacio escuchó todo en silencio, con los puños cerrados y el corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de él se encendió, una chispa que no era de miedo, sino de decisión. Aquel mismo día, el general Ortega visitó el taller. Ordenó que todas las locomotoras y cañones disponibles fueran enviados a Veracruz para reforzar las líneas. Ignacio pidió permiso para acompañar los trenes y supervisar las reparaciones, pero el general se rió. «Tú eres solo un mecánico. Déjanos la guerra a los hombres que saben pelear». Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe. Cuando el general se fue, Ignacio apretó los dientes y juró que haría algo que ningún soldado podría ignorar. Esa noche no durmió. Se quedó en el taller, solo, escuchando el rugido distante del trueno.
El aire olía a aceite y a desesperación. Sacó su cuaderno, el viejo libro de los imposibles, y volvió a mirar los dibujos que había hecho meses atrás. Allí estaba su idea más ambiciosa, una locomotora reforzada con placas de hierro, capaz de resistir disparos y transportar un cañón giratorio sobre las vías. Lo había pensado como un sueño, una fantasía mecánica, pero ahora comprendía que tal vez era la única esperanza real. Si podía construirla, los mexicanos tendrían una forma de moverse más rápido que los franceses, de sorprenderlos, de recuperar el terreno perdido. Ignacio se puso a trabajar en secreto. Durante el día fingía reparar armas como siempre, pero en las noches reunía piezas viejas, tuercas, engranajes y láminas oxidadas. Robaba restos de metal de las locomotoras abandonadas, fundía lo que encontraba y dormía apenas un par de horas sobre el suelo. Los pocos obreros que lo veían decían que estaba loco, que se iba a matar. Pero él solo respondía con una frase: más loco es quien se rinde sin intentar. Una noche, mientras martillaba una pieza enorme, escuchó pasos detrás de él. Era una joven enfermera llamada Lucía, que trabajaba en el hospital militar cercano. Le llevó pan y café, preocupada por su salud. Ignacio la miró sorprendido. Hacía tanto que nadie le mostraba un gesto de bondad que no supo cómo agradecerle. Lucía observó sus planos y dijo en voz baja: si eso funciona, podría salvar miles de vidas. Él bajó la mirada, casi avergonzado. No sé si funcione, respondió, pero si no lo intento, nadie lo hará. Desde esa noche, ella empezó a visitarlo en secreto, ayudándole a cargar materiales y a mantener el fuego encendido cuando él caía de cansancio. Los días se convirtieron en semanas. Ignacio apenas comía. Su barba creció, sus manos se llenaron de heridas, pero su creación comenzaba a tomar forma. La máquina, una mezcla entre tren y fortaleza, rugía por primera vez una madrugada de abril. Cuando el vapor se elevó como un grito, Ignacio sintió que el corazón le temblaba. Había nacido algo nuevo, algo que ningún enemigo esperaba. Lo llamó el Dragón de Hierro. Cuando los oficiales finalmente lo descubrieron, no sabían si arrestarlo o aplaudirlo. Su máquina era ruidosa, tosca y peligrosa, pero funcionaba. Podía moverse por las vías, transportar soldados y disparar cañones desde su estructura blindada. Ignacio no pidió dinero ni rango. Solo dijo: déjenme probarlo en el frente. Nadie lo sabía aún, pero aquel invento improvisado cambiaría el rumbo de la guerra y el destino del propio Ignacio Alarcón. Por causa de eso, Ignacio fue enviado con su máquina al frente de batalla cerca de Orizaba, donde las tropas mexicanas intentaban resistir el avance francés. Cuando el Dragón de Hierro apareció sobre las vías cubierto de humo, los soldados lo miraron con asombro y miedo. Nadie había visto algo parecido: una locomotora recubierta con placas de hierro, un cañón pesado montado en su parte frontal y un sistema de rotación improvisado hecho con cadenas y palancas. Parecía una bestia salida de otro mundo. Ignacio, con los ojos enrojecidos y las manos llenas de quemaduras, subió a bordo y encendió el motor con una calma casi sagrada. «Hoy veremos si la patria aún respira», murmuró. Cuando el tren avanzó, el suelo tembló. Los franceses, ocultos entre las colinas, abrieron fuego. Las balas rebotaban contra el metal como si golpearan una pared viva. Ignacio manejaba las válvulas, ajustaba la presión y gritaba órdenes a los soldados que lo acompañaban. Nadie entendía del todo cómo funcionaba esa máquina, pero todos sabían que seguían al único hombre que parecía no tener miedo. En el momento justo, Ignacio dio la orden de disparar. El cañón rugió y el estruendo hizo eco entre las montañas. Los franceses se dispersaron, sorprendidos por aquel monstruo de acero que escupía fuego desde las vías. Esa primera victoria encendió la esperanza. Los soldados comenzaron a creer que tal vez no todo estaba perdido. En los días siguientes, el Dragón de Hierro fue usado para transportar víveres, evacuar heridos y romper cercos enemigos. Se movía como un fantasma entre el humo de la guerra, siempre donde la situación era más desesperada. Los hombres decían que mientras el tren siguiera funcionando, México seguiría vivo. Ignacio, sin embargo, sabía que cada kilómetro recorrido lo acercaba al final. El metal se agrietaba, el vapor escapaba por las rendijas, y sus propias fuerzas se consumían con cada batalla. Pero no se detenía.
Lucía, la enfermera, viajó con él en varias misiones. Atendía a los heridos mientras el tren rugía y temblaba bajo sus pies. En las noches, cuando el silencio regresaba, limpiaba las heridas de Ignacio y le rogaba que descansara. «Te vas a morir si sigues así», le decía con lágrimas contenidas. Él solo sonreía, con el rostro cubierto de hollín. «Ya estoy muriendo, Lucía, pero quiero hacerlo sabiendo que hice algo más que mirar cómo se apaga mi país». Entre ellos nació un lazo silencioso, una ternura hecha de miedo y fuego. Nunca se declararon amor, pero cada mirada bastaba. En una de las misiones más peligrosas, el dragón fue enviado a rescatar un convoy atrapado en un desfiladero. El enemigo había colocado explosivos en las montañas y esperaba aniquilar a los mexicanos. Ignacio descubrió la trampa demasiado tarde. El tren aceleró cuesta arriba y el aire se llenó de gritos y disparos. Las rocas comenzaron a caer como si el cielo se desplomara. Ignacio empujó a Lucía hacia el interior y gritó a los demás que se lanzaran fuera. Luego tomó el control de la máquina y la dirigió directamente contra las líneas enemigas. El impacto fue brutal. La explosión iluminó el valle entero. Cuando el humo se disipó, el dragón estaba destruido, pero el convoy mexicano se había salvado. Los franceses se retiraron creyendo que una nueva arma había sido creada, algo tan poderoso que preferían no enfrentarlo de nuevo. Ignacio sobrevivió, aunque cubierto de heridas. Lo encontraron entre los restos del tren, con los labios quemados por el vapor y la mirada perdida. Cuando los soldados le dijeron que su sacrificio había salvado a cientos, solo respondió: «Entonces valió la pena». Durante semanas fue tratado como un héroe. Los periódicos escribieron sobre el hombre que había convertido el hierro en esperanza. Pero pronto llegaron los nuevos mandos, las nuevas órdenes y las viejas políticas. El dragón fue desmantelado, sus piezas vendidas como chatarra, y el nombre de Ignacio empezó a desvanecerse entre los informes oficiales. Nadie imaginaba que aquel héroe que había desafiado a un imperio terminaría sus días en el olvido más cruel. Por causa de eso, cuando la guerra terminó, Ignacio no recibió medallas ni tierras, ni siquiera una pensión. Lo citaron una vez en la capital para agradecerle su contribución técnica, pero nadie mencionó su nombre en los discursos. Los generales se apropiaron de su invento, los políticos lo llamaron una obra colectiva del ejército y los periódicos, que antes lo alababan, dejaron de mencionarlo. Ignacio regresó a Puebla con el cuerpo cansado y el alma vacía. Caminó por las calles donde había crecido, pero todo parecía diferente. Los vecinos lo miraban con lástima, sin saber que aquel hombre de paso lento había sido el creador del dragón de hierro. Nadie recordaba, y eso dolía más que las heridas. Con los pocos ahorros que tenía, compró una pequeña choza a las afueras del pueblo. Allí instaló una forja rudimentaria y comenzó a trabajar otra vez, reparando herramientas para campesinos y haciendo cerraduras. A veces, los niños del lugar se acercaban a verlo golpear el metal, fascinados por las chispas. Él les contaba historias del tren que respiraba fuego y rugía como un dragón. Los niños reían, creyendo que era una fábula, una leyenda inventada por un viejo soñador. Ignacio no los corregía, prefería que el recuerdo de su máquina viviera, aunque fuera como un mito. Lucía, la enfermera, siguió visitándolo durante un tiempo. Intentó convencerlo de mudarse con ella a Veracruz, donde había conseguido trabajo en un hospital. Pero él se negó. Decía que su lugar estaba allí, cerca de las montañas donde había nacido, cerca del fuego que lo había formado. «No me iré hasta ver que México se levanta solo», repetía. Con los años, sus fuerzas comenzaron a fallar. Su vista se nublaba, sus manos temblaban, pero aún martillaba cada mañana. Decía que el sonido del hierro golpeando el yunque era su forma de seguir hablando con el país que amaba. Los gobiernos cambiaban, las guerras internas regresaban, los mismos hombres que lo habían olvidado subían al poder una y otra vez. Ignacio veía todo eso desde la distancia, como un espectador silencioso. A veces, los soldados jóvenes que pasaban por el pueblo escuchaban los rumores del viejo herrero que afirmaba haber construido una máquina invencible. Algunos se burlaban, otros lo miraban con respeto. Ninguno sabía la verdad. En los días de lluvia, Ignacio escribía en su cuaderno viejo, el mismo que había guardado desde su juventud. Ya no dibujaba planos, solo escribía pensamientos,
sobre la patria, el olvido, el sacrificio. En una de sus páginas escribió: «A veces la historia no se escribe con tinta, sino con sudor que nadie recuerda». Con el paso de los años, la pobreza se volvió su única compañera. Su ropa estaba remendada, su casa llena de hollín y su salud se deterioraba. Aún así, nunca pidió ayuda. Algunos campesinos le llevaban pan o leña, y él siempre respondía con una sonrisa. Un día, un joven estudiante de ingeniería llegó buscando consejos sobre un proyecto de locomotoras. Ignacio lo recibió con entusiasmo y le mostró sus viejos planos. El muchacho quedó asombrado al ver los dibujos del dragón de hierro. «Esto es increíble», dijo. «¿Usted inventó esto?» Ignacio bajó la mirada y respondió en voz baja: «Fue el país quien me lo dictó. Yo solo tuve las manos». Esa noche, el joven se fue prometiendo que contaría su historia. Ignacio no le creyó. Había aprendido que las promesas se pierden con el viento. Sin embargo, por primera vez en años, durmió tranquilo. En sus sueños vio el tren moverse otra vez, rugiendo sobre las vías, avanzando hacia el horizonte con la bandera de México ondeando sobre su acero. Despertó al amanecer, con una lágrima seca en el rostro y una leve sonrisa. Aquel día no encendió la forja. Se quedó mirando el fuego apagado, como si supiera que su tiempo se acercaba. Aún le quedaba escribir una última línea en su cuaderno, una despedida que sería su legado. Hasta que finalmente, un amanecer frío de diciembre, el fuego de la forja no se encendió. Los vecinos pensaron que Ignacio había ido al mercado, pero cuando el día cayó y su puerta seguía cerrada, un niño entró por curiosidad. Lo encontró sentado en su silla, frente a la mesa donde aún reposaba su cuaderno abierto. Tenía la cabeza apoyada sobre el brazo y una expresión serena, como si estuviera dormido. En la habitación flotaba el olor a metal, a carbón y a tiempo detenido. En la última página del cuaderno había una frase escrita con letra temblorosa: «Si México aún vive, fue porque algunos dieron todo sin pedir nada». No había firma, pero nadie la necesitaba. En el pueblo todos comprendieron quién la había escrito. El pequeño funeral fue sencillo. Apenas unas cuantas personas lo acompañaron hasta el cementerio. Lucía, ya con el cabello blanco, viajó desde Veracruz al enterarse de su muerte. Colocó una flor sobre su tumba y se quedó allí largo rato, recordando las noches en que el dragón de hierro rugía bajo las balas. «No te olvidé, Ignacio», murmuró entre lágrimas. «El país sí, pero yo no». Nadie más sabía quién había sido realmente aquel hombre. Los soldados jóvenes que asistieron al entierro pensaban que era solo un viejo herrero del pueblo. Ninguno imaginaba que bajo esa tierra descansaba el inventor que, con hierro y fuego, había salvado a México del colapso. Con el paso de los años, su tumba se cubrió de maleza. Los documentos militares donde se mencionaba el dragón desaparecieron en los archivos polvorientos del gobierno. Los generales que se habían apropiado de su gloria murieron con medallas en el pecho, y sus nombres fueron grabados en monumentos. Ignacio Alarcón, en cambio, se desvaneció del recuerdo colectivo. Los trenes siguieron avanzando, las ciudades crecieron, las guerras cambiaron de rostro, pero nadie volvió a pronunciar su nombre. Solo su cuaderno, guardado por Lucía hasta su muerte, sobrevivió al olvido. Décadas más tarde, un historiador encontró ese cuaderno entre los objetos donados a una biblioteca de Puebla. Las páginas, amarillas y manchadas de aceite, contenían dibujos imposibles, fórmulas escritas al margen y fragmentos de pensamientos. Al principio creyó que se trataba de un loco o de un inventor frustrado, pero cuanto más leía, más entendía la magnitud de lo que tenía entre las manos. Descubrió testimonios olvidados, referencias cruzadas en diarios de guerra, menciones breves en cartas de soldados. El dragón de hierro había existido. Había sido real. Y su creador, aquel mecánico sin rango ni fortuna, había cambiado el rumbo de batallas que pudieron haber borrado a México del mapa. El historiador escribió un libro sobre él, intentando rescatar su memoria. Sin embargo, pocos lo leyeron. El país, como siempre, tenía demasiadas heridas nuevas para mirar hacia atrás. Pero algo cambió en los años siguientes. En una estación de tren abandonada, un grupo de jóvenes ingenieros decidió construir una pequeña réplica del dragón, inspirados por la historia que aquel libro contaba. No era perfecta ni poderosa,
pero bastaba para devolverle forma al mito. En la placa de bronce colocada frente a la máquina, grabaron las mismas palabras que Ignacio escribió en su última noche: si México aún vive, fue porque algunos dieron todo sin pedir nada. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre las montañas de Puebla, los lugareños dicen que se escucha un silbido metálico, como el eco lejano de una locomotora que no existe. Los ancianos aseguran que es el espíritu de Ignacio, viajando sobre los rieles invisibles del tiempo, vigilando a su patria. Nadie puede probarlo, pero todos sienten algo extraño cuando lo escuchan, una mezcla de orgullo y tristeza, como si el alma del país recordara por un instante a aquel héroe olvidado que le dio todo y no pidió nada. Así, Ignacio Alarcón sigue vivo, no en los libros ni en los monumentos, sino en el sonido eterno del hierro que avanza, recordándole a México que su libertad se forjó con el sacrificio silencioso de los que nunca fueron reconocidos.